mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un martes más de Contador Digital. Y el día de hoy, que aparte es muy especial para muchos mexicanos porque juega la selección y el día de hoy todos somos deportistas, quiero platicarles que tenemos un programa súper especial porque estoy muy agradecida con nuestra invitada. Quiero leerles un poquito de su reseña. Es la maestra Penélope Castro Valdés. Para los amigos, Penny, porque es una bellísima persona, es licenciada en Contaduría, con posgrado en Educación, es catedrática de universidad, tiene un diplomado en Chicago, en Illinois, y por más de 10 años estuvo como conductora de un programa de radio que se llama El Consejero Fiscal en Radio Red, en el 1110 de AM. Es conferencista en todo el país, es expositora y asesora también de diversas empresas de software. Actualmente está como coordinadora del Comité Fiscal en la AMITI, que es la Asociación Mexicana de Tecnología de Información. Es directora general de Grupo Castro. No saben, realmente toda una eminencia, un placer que nos haya acompañado el día de hoy acerca de este tema que si en este 2022 muchos contribuyentes nos sentimos amenazados ante tanta invitación, quiero decirles que 2023 pinta para que la fiscalización se centralice en la emisión de los CFDIs. Y por eso nuestra invitada de hoy, a quien le doy la bienvenida, Penny, muchas gracias de verdad por tu tiempo, porque sé que estás siempre ocupadísima. Hola Yadira, buenos días. Mira, Penny, tú has tenido unas experiencias y una expertise en este tema de invitaciones, acerca de, inclusive lo pusimos en el nombre del programa de hoy, hablando de el robot del SAT, porque creo que es un tema que todos los contribuyentes deberíamos de entender el funcionamiento, porque pues hay contribuyentes que van al corriente de sus obligaciones fiscales, estarás de acuerdo conmigo, presentan sus declaraciones, pagan sus impuestos, todo pareciera ir muy bien, pero casualmente les llega una invitación. Sí, es como el sentirte vigilado, ¿no? Constantemente, al más mínimo error, es así como, wow, ya te llegó una invitación, una alerta, un correo, y la gente se asusta, ¿no? Porque como llegan la mayoría por buzón tributario, pues ya, no nada más te llega un mensajito, métete al buzón, pero tú ya dices, ¿qué será? Multa, requerimiento. Y sí, comprendemos a los contribuyentes, pero vamos a platicar de cómo piensa este robot, precisamente. Exactamente. Fíjate que, bueno, amigos, antes de iniciar el programa, platicaba con Penny acerca de que todos estaremos de acuerdo en que hay dos tipos de invitación, una que llega, o como dice Penny, al buzón tributario, que te llega un correo donde hace mención que has omitido declaraciones, que tienes diferencias entre los FDIs que emitiste y lo que declaraste, pero hay otra que se define como la de vigilancia profunda, entrevista de vigilancia profunda, ¿Sí? Que creo que es a la que nadie quiere llegar, ¿no? Pero que platicando con Penny me decía, bueno, es que una es consecuencia de la otra y al final del día todo está entrelazado. Sí. Platícanos, Penny, ¿cómo es que el SAT llega a esto? ¿Qué hace? Porque todos los contribuyentes piensan que el mandar una aclaración se lo mandas a una persona y no se lo estás mandando a una persona. Se lo estás mandando a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué criterio va a tener de análisis? Entonces, sería muy importante para todos entender cómo es que el robot genera estas invitaciones. Bueno, Yadira, pues mira, aprovechando que me hiciste, agradezco la invitación a tu programa y agradezco tu inquietud por los temas digitales porque no es sencillo. Mira,
desde mucho de este trabajo, de esta especialización que he tomado con los medios electrónicos, ha sido a raíz de la factura electrónica. O sea, la factura electrónica es el origen de todo esto que ya no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ya se hizo como una bola de nieve, ¿no? Cada vez más grande. Y yo recuerdo los primeros cursos que di de factura electrónica, la gente se quedaba así como de a seis porque me decían, bueno, defíneme qué es una factura electrónica. Entonces, desde ahí parte el problema, Yanira, porque un documento electrónico es un impulso electrónico de tu computadora, es algo que realmente no puedes ver y tocar, no puedes palpar, yo le llamo es como el acto de fe, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, algo así es la factura electrónica. Y de ahí lo de factura electrónica, ¿no? El acto de fe. Pero entonces, como es un impulso de tu computadora, pues al final genera información, genera pistas, genera huellas, y entonces ahí te va. Ese documento electrónico genera información y se almacena. Y entonces hay sistemas que se encargan de hacer estadística de esos documentos, es decir, los suman, los agrupan, los leen y entonces van analizando como el comportamiento del contribuyente en el sentido de, a ver, vamos a tener una estadística de cuántas son sus ventas al mes, por ejemplo, cuáles son sus principales clientes, cuál es el producto que más compra, en qué lugar lo compra, y todo eso es información, es un perfil. Entonces, pues tú tienes como ya un perfil armado, un estándar. Cuando te sales de ese perfil, cuando generas algún documento o alguna situación que queda fuera de esos parámetros, generas una alerta. No todas las alertas son malas, o sea, al final es un cambio de tu comportamiento, pero hay alertas que sí ameritan una investigación, otras que nada más es que te saliste en un ratito del huacal, y eso, ya dirá, lo más delicado es que no solamente lo hace el SAT, lo hacen todas las dependencias, incluyendo sistema financiero. Entonces, acabamos de pasar un evento muy interesante que es el Buen Fin. Y la gente, pues como loca, ¿no? Comprando y que ya estás pagando los juguetes a ¿cuánto? 36 meses sin intereses y regalos y cosas. Y lo que la gente no entiende es que todos estos son hábitos donde finalmente la autoridad y la gran inteligencia artificial pues va generando un perfil y una estadística de cómo vas actuando. Cuando te sales de eso, generas lo que llama el SAT el acto atípico, o sea, es decir, a ver, el año pasado me facturaste en todo el año 5 millones de pesos, tenías 10 clientes, ¿no? Por ejemplo. Y este año ya me estás facturando, por poner un ejemplo, 1,000 millones de pesos. Oye, pero sigues con 15 clientes, o sea, como que de pronto, como, ¿cómo le hiciste, no? Y ojo, no es que no sea legítimo, hay ocasiones donde esos comportamientos atípicos son congruentes, son reales y se puede demostrar, para eso es la invitación, pero hay ocasiones en donde no. Entonces, lo que hace el SAT es confiar en la intuición y la corazonada de sus sistemas, de sus modelos económicos y estadísticos, para que cuando hay datos que no corresponden al perfil del contribuyente, pues te manda automáticamente una invitación. No, bueno, pero es como tú dices, o sea, realmente nos tienen vigilados para poder determinar en qué momento se vuelve algo atípico, ¿no? O sea, esas estadísticas constantes, como tú dices, de los montos de venta, de los clientes, y que hoy en día conjugados con la información que tiene el CFDI, es un dato de peligro, ¿no? Porque lo que hemos detectado, sí, ¿no? En las invitaciones que llegan de manera constante y que inclusive en mi caso, que en el despacho con algunos clientes, a lo que hemos llegado es a cambiar ciertos procesos o hábitos que tenía el cliente relativos a información del CFDI, como es el método de pago, ¿no? O sea, es bien sencillo. Ajá. Solo el método de pago, bueno, te puede explotar muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas que el contribuyente creo que no ha tomado el sentido adecuado y piensa que es como llenar un machote o un formato sin entender las consecuencias, ¿no? De este llenado. No sé tú. Pues mira, Yadira, acabas de dar en la clave de esto. Te voy a explicar por qué. Tenemos aquí una laminita en pantalla
que es esta regla miscelánea, es la regla central de cómo funciona el sistema de pago referencial. Entonces, creo que el error a lo mejor es que el contador no ha comprendido hacia dónde va ahora su profesión, su misión, porque la cuestión, yo diría, es que estamos acostumbrados a llenar declaraciones. Es más, yo aprendí a llenar mi primera declaración anual a la brava, por eso es que le tengo paciencia, ¿no? A la gente que me dice, oye, enséñame, porque pues alguien tuvo paciencia conmigo. Entonces, antes llenábamos, ¿no? Entonces, pues ¿cuántas son tus ventas? ¿Cuántos son tus gastos? Tú armabas esa fórmula. Ahora ya no. Si observamos esta regla, y es muy clara, ¿eh? Y no crees que es una regla nueva, ya viene de atrás, pero como que los contadores no, y los contribuyentes también, estábamos como en una etapa de negación al no considerar el potencial de este robot. Y lo que tenemos aquí es que, a ver, la regla me dice, a ver, hay 4 pasos principales con el pago referencial. Entras, ¿no? A tu pago referenciado, puedes entrar con contraseña y con firma electrónica. Esto de la firma electrónica es muy delicado porque entonces la declaración, cuando la firmas con tu firma electrónica, es como tu firma autógrafa. Entonces, un documento sellado ya no puede ser ni borrado ni alterado. Y eso es algo que debemos de tener conciencia, ¿no? De la declaración que mandamos, porque ya se queda como un hecho ahí, ¿no? En el universo, ¿no? Tecnológico, ya no se puede modificar, a menos que mandes una complementaria, que sería ya entonces otra declaración. Entonces dice ahí, seleccionas tu periodo, el programa te va a mostrar tus obligaciones, ¿no? Para que selecciones qué vas a presentar. Pero yo creo que la clave es la fracción cuarta de esta regla, porque dice, para llenado de la declaración, bueno, se capturarán los datos habilitados. O sea, uno de los retos del nuevo pago referenciado es que hay información que tú ya no puedes modificar, Yadira. O sea, así está y así se queda. O sea, la puedes ajustar, pero no la puedes mover. Y dice, y en el caso de declaraciones prellenadas, solo se valida la información. Entonces, ¿cuál es el reto ahora del asesor y del contador? Validar el dato que está integrándote el robot. Entonces, nuestro trabajo es tener esa, así como lo tiene el SAT, esa validación continua de la información que estamos dejando en la plataforma para ir congruente a nuestra realidad. Y creo que ese es el trabajo que se le ha olvidado al contador aplicar, porque por lo general los contadores reaccionamos, o sea, nos llega la invitación, nos llega la alerta, ay, pero ¿por qué? Entonces ya reaccionas. Y no, aquí la situación es que te vuelvas alguien que anticipe, así como lo en el boxeo, ¿no? Que anticipes el golpe para saber por dónde puede a lo mejor el robot estar interpretando equivocadamente tu información. Incluso esa imagen es así como yo me imagino al robot del SAT. Y me han criticado mucho, porque como asesora en empresas de tecnología, pues bueno, ya, pues, me dicen, oye, Penny, es que, a ver, tú le dices robot, ¿no? Pero es un algoritmo, es un sistema. Miren, yo le quise poner ojitos al problema, la verdad, porque así me lo imagino, así como muy conchudito, nada más esperando las facturas, a ver qué dice la factura, a ver si dice, pues la sumo, si no, pues la dejo aparte. Entonces, tiene una programación, sí, con elementos, digamos, muy básicos, no tiene sentido común, no es todavía una inteligencia artificial como tal, pero bueno, para eso está el asesor. O sea, el asesor va a validar si la ecuación o la fórmula la está aplicando correctamente el robot con su criterio o no, o si necesita ajustarse. Y esa es la parte donde como que no hemos entendido que esta clase de procedimientos se tiene que hacer en tiempo real. Porque si nosotros en tiempo real tenemos esas validaciones, por ejemplo, te metes a tu declaración y te das cuenta que la nómina, ¿no? No cuadra las retenciones, bueno, pero ¿por qué no cuadra? Entonces ya corriges comprobantes o corriges, pero si no tenemos como que ese trabajo al momento en tiempo real con oportunidad, pues sí, muy probablemente lo que va a pasar es que el robot pues se dé cuenta, se percate, genere la alerta, genere la invitación. Y bueno, ahorita vamos a platicar en qué momento esa invitación se puede convertir en una vigilancia profunda, pero al final, pues es una vigilancia constante, Yaira. Eso es un hecho, ¿no? Y es algo que a lo que hoy en día tenemos que estar acostumbrados los contadores que estamos ahora sí que
al día con el cliente, ¿no? Tú lo dijiste muy claro, tenemos que anticiparnos. El punto es que la autoridad de repente en sus manuales que publica de uso, sus instructivos, porque afortunadamente hoy en día lo hacen, ¿no? Sus preguntas frecuentes, todo lo que genera para tratar de ayudar al contribuyente o al contador, sigue teniendo ciertos sesgos de información, ¿no? O sea, creo que a todos nos pasó que en las declaraciones anuales no te permitía modificar el coeficiente de utilidad, no, o sea, muchas cuestiones que tú decías, bueno, pero ¿por qué si todo lo tengo correcto, si todo lo armas tu papel de trabajo? Y yo creo que aquí la inquietud principal que tienen todos los contribuyentes es que ellos pueden mandar la aclaración del por qué las diferencias, porque lo saben, pero sigue llegando, ¿no? O sea, creo que ese punto es algo que le desespera al contribuyente y que constantemente piensa que uno como contador tiene la varita mágica para que deje de suceder. Bueno, y te voy a decir, ya, sí tenemos la varita mágica, o sea, sí lo podemos lograr, pero ¿cuál es el secreto? Bueno, a ver, ahí les va. Porque, bueno, no es algo mágico, pero sí tenemos que ser más prácticos. Es decir, una cosa es la teoría, otra cosa es lo que en realidad está sucediendo con el robot. Y tenemos que hacer varias precisiones. Primero, el robot entonces está leyendo la información que está en el repositorio de comprobantes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar qué información existe ahí. ¿Por qué lo comento? Porque miren, por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla, cuando empezó el pago referenciado, me acuerdo una contadora en Obregón que me preguntaba, oye, Penny, ¿cómo le hago? Porque yo necesito presentar una declaración en ceros. Y así como, ay, cositas, se me hizo bien inocente su pregunta, te voy a explicar por qué. Porque, a ver, antes, a ver, y no digo que todos, pero sí existía luego esa práctica de, a ver, pues llénale en ceros y ya, ¿no? Luego la arreglamos o mandamos complementaria para que no te llegara una sanción. Cuando en realidad no era un cero, o sea, sí había facturas, sí había información, pero era llénale en ceros para pues, salir, ¿no? Rápido del problema. Actualmente el robot, por ejemplo, para que tú llenes una declaración en ceros es porque no existe información. Es decir, ok, ya revisé, no hay facturas, no hay retenciones, no hay nada, y así sí se justifica tu cero. Pues, estamos de acuerdo, sí, sí. Pero si el robot revisa y dice, oye, nada más explícame por qué, pues, o cero no puede ser porque, ¿qué crees? Tienes facturado, tienes este IVA, tienes datos. Entonces, a ver, posiblemente dependiendo de tu cálculo llegues a un pago de cero, pero hay información. Entonces, hasta con eso, Yadir. O sea, el SAT tiene dos conceptos. Hay dos tipos de cero. El cero absoluto, que es este que estamos viendo en pantalla, cuando no hay nada de información, ese es un cero absoluto. Y el cero relativo, que es cuando sí existen datos, pero dependiendo de tu fórmula o de si compensaste o acreditaste algo, pues a lo mejor llegaste a un cero. Ese es un cero relativo. Entonces, en esta vigilancia continua, lo que ocurre con el robot es que, lo que te comento, él ya tiene información de tus comprobantes. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, es que entré mi pago referenciado a Penny y está mal porque la cifra que me pone ahí esa no es. Entonces tenemos que entrar al repositorio y revisar, posiblemente existieron documentos que según tú se cancelaron, pero no se cancelaron en el sistema, o alguien duplicó cierta información, o un error de dedo. O sea, tengo un cliente que, por cierto, me despidió este año porque dijo, como voy a entrar a Reciclo y Reciclo es muy fácil, pues yo puedo solito, ¿no? Entonces, bueno, ya los dejo ser, vas, y él normalmente me estaba hablando porque precisamente le llegó una invitación y todo el asunto, ya diré, es que llenó según su factura público en general, y en lugar de llenarla por 24,000 pesos, la llenó por 240,000. Entonces ya te imaginarás, ¿no? El impuesto y todo, ¿no? Entonces, errores, ¿no? De dedo, ¿no? La gente disléxica, ¿no? Yo tengo una dislexia con los ceros. Entonces, a lo que voy es que, pues, lo primero es que, a ver, entra y si ves que no coincide, pues vete al repositorio a checar qué información ahí cayó, ¿no? O qué tienes, ¿no? Porque en algunos casos, y eso es triste, pero hay gente que con los accesos a tu firma electrónica suplanta tu identidad y a lo mejor están facturando por ti, tú ni en cuenta. Eso también lo tenemos que contar. Por eso es que es importante esta confronta. Ahora,
Esto es lo más padre, ya diría, porque efectivamente tú puedes ajustar tu declaración, pero la vigilancia continua respecto del prellenado consiste en que el SAT dice, a ver, yo te dejo que tú modifiques o que ajustes. Ok, ahí le mueves, ahí le ajustas, pero jamás se me va a olvidar la cifra original. O sea, esa cifra original siempre la va a tener presente. Entonces, hay algo que sí me cuesta mucho trabajo explicar, porque a los contadores se les hace como que les estoy rompiendo sus principios, sus normas, cuando les digo que, a ver, nos estamos enfrentando a un robot que no tiene inteligencia artificial, no tiene sentido común, no conoce la miscelánea, no visita la página de preguntas y respuestas. A ver, tú le vas a mandar, o sí, un estado de cuenta bancario, le puedes mandar un papel de trabajo, documentos, pero ¿qué crees? No lo sabe leer. O sea, el robot lo único que sabe leer son o comprobantes o declaraciones, no sabe leer otra cosa. Entonces, el nuevo mecanismo de corrección nos está llevando a que la autocorrección fiscal pues básicamente radica en estas dos cosas, o presentas una complementaria o corriges el comprobante. Porque si te fijas aquí, me dice, o sea, ok, ajustame la declaración, pero te dice, recuerda que debes actualizar la información de tus comprobantes, porque si no lo actualizas, pues te voy a seguir requiriendo. Entonces, yo creo que ese es el secreto, tener esa vigilancia de ambos para ver que sea congruente la información. Y si no estamos siendo congruentes, hay que revisar porque seguramente es porque estás llenando de forma inadecuada tu comprobante, lo que decías. Le estás poniendo pues, no estás haciendo el complemento con la fecha adecuada, le estás poniendo cosas, que pues el robot las está digiriendo de una manera distinta. Entonces, bueno, quiero pensar que la mayoría de tus admiradores, de tus fans del programa, quiero pensar que la mayoría tienen pareja, ¿sí? Bueno, imagínate que tienes una novia o novio tóxico, que te está toqueando todo el tiempo, ¿no? Que ya subiste un like, y, oye, pero ¿por qué le pusiste el like a la foto de... No, pues, no, y ya arman todo un panchazo, ¿no? Sin un contexto, sin un antecedente, sí. Entonces, siempre he pensado, Yadira, que si el SAT fuera una persona, o sea, fuera un ser humano, pues yo creo que sería una mujer. Porque así somos las mujeres, o sea, primero matamos, luego averiguamos, perdonas pero nunca olvidas, o sea, siempre tienes presente las cosas. Entonces, si somos conscientes de que así va a trabajar el robot, pues creo que por ahí podemos entender, por qué los brincos de una simple invitación a una vigilancia profunda, porque realmente radica en esto. A ver, constantemente en tus declaraciones estás haciendo ajustes y a lo mejor son ajustes menores, a lo mejor son diferencias que no son muy importantes. Esa es una invitación simple. Pero a ver, hay gente que dice, no, pues yo quiero llenarlo así y no me importa y ya mandé una aclaración, pero el principio dice que lo tengo que hacer de esa manera. Entonces no cambias tu forma de cómo envías o haces tu documento electrónico, porque así lo quieres seguir haciendo. Entonces cuando ya la alerta se vuelve reiterada y constante, entonces el robot dice, pues es que ya se lo pregunté 20 veces, ya me lo aclaró, pero o sea, siguen el error, o sea, sigue persisten en hacerlo de esta forma y en mis parámetros eso no cuadra. Entonces, es ahí cuando ya te llega otra clase de invitación. Le llaman vigilancia profunda porque quiere pensar la autoridad de que como cometes muchos errores y generas tantas alertas, pues a lo mejor estás haciendo ya algo más raro. O sea, ya no es un simple ajuste en tu declaración, a lo mejor hay errores más profundos, porque de pronto Elsa dice, pues es que pues resulta ser que me está modificando en una cifra muy importante el prellenado. Porque yo tengo un prellenado con una cifra a pagar de 10,000, por ejemplo, y ojo, aunque sea hacia más, y me está pagando 5 millones, ¿no? O viceversa, ¿no? Resulta ser que tiene que pagar una cantidad y me está compensando o me está acreditando subsidio al empleo, no me paga nada, pero no encuentro el subsidio al empleo o no encuentro el saldo a favor, ¿no? Que se está compensando. Entonces, algo muy simple, una alerta simple, cuando es reiterada y constante, pues se convierte en una vigilancia profunda. Claro. La verdad es que este tema tiene para hablar horas y horas, pero yo te voy a pedir que me des permiso de que vayamos a un pequeñísimo corte comercial y regresamos Claro.
para concluir el funcionamiento de este robot que desde mi perspectiva, y lo quiero compartir contigo, le falta leer elementos para tener una conclusión adecuada, ¿no? Pero no se vayan, amigos, regresamos después de este corte. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV, y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo, y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Todos sabemos que las auditorías físicas del SAT pasaron a la historia. Ahora se llaman invitaciones del SAT y para ello el contribuyente requiere tener listo su expediente fiscal. IMEFI te invita a su curso, Integrar un expediente fiscal. Algunos de los puntos que trataremos son cómo realizar la reimpresión de acuses del RFC, consultas de declaraciones, consulta de adeudos fiscales, devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos, consulta de CFDIs emitidos y recibidos, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bueno, pues estamos de vuelta con este tema de las invitaciones y el robot del SAT, y como siempre agradezco a toda nuestra audiencia. Ale Vargas, gracias por siempre estar. A Equipo Sidne, por supuesto que tiene que estar, y a Mireya Corina Salazar, es una también excelente profesionista, radica en Monterrey, y ella nos dice: hola, sumamente interesante el tema. En el caso de nómina es muy común que nos lleguen invitaciones con una tabla resumen que nos dice que nuestro comprobante no coincide con el pago de impuestos. Yo he encontrado que la fecha de pago o erogación es la fecha que considera para sumar el mes. ¿Qué otros factores pueden influir en la nómina? En el robot. Quiero entender en la lectura del robot, ¿no? En la lectura del robot, bueno, a ver, y ese no solo en la nómina, es en nómina, retenciones, muchos documentos. A ver, cuando tenemos un complemento, el complemento que sea, de pagos, de retenciones, de nómina, todos los complementos traen su propia fecha interna, que dice fecha de pago. Entonces ocurre algo muy interesante. Cuando tenemos un CFDI con un complemento, el CFDI tiene su propia fecha de timbrado, pero entonces el robot no lee la fecha de timbrado. Se va, porque como lo importante es el complemento, se va a leer la fecha del complemento y esa es la que procesa. Entonces, por ejemplo, en la nómina, cuando tenemos la última semana del mes, que abarca días de otro mes, si tú quieres que esas retenciones estén en el mes anterior, pues le tienes que poner en la fecha de pago
un día del mes anterior para que te lo procesen ese mismo mes. Y sí, en complementos de pago, por eso, mira, Yadira, no sé, a lo mejor después tenemos un programa de esto, de complementos de pago, porque complementos de pago va a ser el comprobante de 2023. Es el comprobante que mejor resuelve las invitaciones, es el comprobante que mejor aclara y le dice al robot eso, o sea, ¿en qué fecha se pagó esa operación? Porque tiene lógica, ya dirá. O sea, el robot dice, a ver, estoy leyendo una factura PUE que dice que en enero vendiste tanto y cobraste tanto, porque dice PUE. Y entonces yo quiero sumártelo en enero, ¿no? Pero tú me dices que no, que cobraste hasta marzo, pues es que eso solo lo sabes tú. Entonces, si tú haces un complemento de pagos donde le pongas que la fecha de pago de esa factura, aunque diga enero, se pagó en marzo, pues le estás ayudando al robot en qué momento darle efecto real a esta operación. Entonces el complemento de pagos ayuda mucho para estas cosas. O sea, un comprobante que hay una regla de resolución miscelánea que hasta los clientes se saben de memoria, la 27139, que dice que puedes evitar la recepción de pago y puedes generar tu factura como puede, siempre y cuando el cliente te la pague en el mismo mes. Digamos que la recomendación es que mejor generes puros PPD y recepciones de pago. ¿Por qué? Porque lo que estoy entendiendo en esta lectura del robot es que un PPD puede tener una acumulación posterior a la generación del comprobante, ¿no? ¿O no? Mira, a mí me encanta esto, porque es que siempre hago muchos ejemplos, o parábolas, ¿no? Con el tema del matrimonio, pues es que a la gente así como que le queda más claro. Mira, cuando tú vinculas dos comprobantes, es como si los casaras. O sea, ya no se mandan solos, ya es así como juntitos, ¿no? Así como cuando el padre, ¿no? Te casa, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, así pasa cuando vinculas FDIs. Entonces, ¿qué ocurre? Que el robot, cuando ve comprobantes vinculados, aunque quiera leerlos, separados no puede. O sea, tiene que leer a los dos o a los tres o a todos los que estén vinculados. Entonces, lo que ocurre con un complemento de pagos es que estás vinculando el folio de una factura que te están pagando. Entonces, lo que hace el robot es, ay, yo quería leer la factura de enero sola, pero ¿qué creen? Que ya está vinculado el folio a otro comprobante, entonces ya no puedo leerlo solo, tengo que leer el otro comprobante y ahí es donde le cae el 20 que hay una fecha posterior o una fecha distinta de operación a ese documento. Exacto. Pero bueno, digamos que tratando de ayudarle a nuestra audiencia a que entienda un poquito mejor el funcionamiento del robot, debemos de entender que hoy los datos que tiene que interpretar este robot, como tú bien dijiste, es la información de la declaración número 1, ¿no? O sea, los montos que ahí aparecen. Pero esa declaración se llena a través de los CFDIs, ¿no? Entonces, en el CFDI, dependiendo el tipo de CFDI, va a concluir en una declaración. Entonces quiero entender, y tú me vas diciendo si estoy entendiendo bien o interpretando bien, si es un CFDI de ingresos, lo que va a determinar el robot es la forma de pago. ¿Se pagó o no se pagó? ¿No? Y basado en ese se pagó o no se pagó, pues dependiendo si yo recibo el comprobante o lo emito, si yo lo emito tendría una acumulación o un efecto de IVA, y si lo recibo pues voy a poder tener retenciones o IVA acreditable, ¿no? Quiero pensar, con la forma de pago. Después, me llama la atención, no sé, me gustaría conocer tu experiencia, pero entiendo que el robot en este momento no me está leyendo comprobantes de egresos, pero entiendo que es porque están casados. La mayoría de los comprobantes de egreso tienen un tipo de relación con un CFDI de ingresos. Entonces, me han tocado invitaciones donde me están requiriendo o me están diciendo que el IVA no coincide, el IVA trasladado contra el IVA causado enterado en la declaración, y yo encuentro que mis diferencias son las notas de crédito o los comprobantes de egreso que tienen IVA y que no los está leyendo el SAT. Bueno, eso es lo que he detectado. Tú me dirás si sí. Sí, ¿qué es una nota de crédito? Bueno, es que te va. Es que mira, aquí, por eso te digo que es entender, comprender
qué es lo que está leyendo. Y ojo, la regla que aplica para factura es la misma regla que aplica para todo tipo de comprobantes. Eso es algo que a veces me toca explicarles a los desarrolladores, porque, a ver, el comprobante de ingreso o de egreso, al final los dos son un documento electrónico, nada más que uno se suma y el otro se resta. Entonces, es la naturaleza. Pero ahí te va. En algunos casos, lo que he detectado es que no está leyendo la nota de crédito, porque la nota de crédito la emiten como PPD. Entonces, el mismo principio, a ver, ¿tú quieres que la reste? Pues entonces ponle pues. Y dices, ay, sí, por eso. O sea, por eso a veces no las lee. Porque le puse, ay, entonces era por el PUE. Ay, pues es que no me están pagando, Penny, es que no es, o sea, la nota de crédito es un ajuste, es un descuento, sí, pero, a ver, ¿tú quieres que la lea el robot? Pues O, ponle que o porque aplica, tiene ¿no? una fecha de emisión diferente, estarás de acuerdo conmigo, a También, donde la sí, quieres sí, aplicar, sí, ¿no? O sea, a lo mejor la también, fecha de emisión es de un mes posterior a donde en realidad estás ajá, queriendo aplicarla, ¿no? Y luego, exactamente. Entonces, bueno, ajá, no, termina tu comentario y ahorita continuamos con otros FDI. ah, entonces por eso es importante ser como muy precisos, Yadira. O sea, a ver, acuérdate que tienes una pareja, así es el SAT, ¿no? A largo plazo hasta que la muerte los separe y es tóxico. O sea, siempre va a desconfiar. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar esa información porque, a ver, una cosa importante que sí les tengo que comentar es que varios de los funcionarios del SAT que revisan o que les llegan todas estas invitaciones, tanto las básicas como las profundas, son funcionarios del área de servicios al contribuyente, no del área de auditoría. Entonces, no tienen la preparación para analizar a detalle la operación del contribuyente, por qué el documento, cómo se comporta comercialmente, etcétera. Y lo más triste es que no conocen los giros, o sea, no conocen a la empresa, por qué funciona así, porque tiene años, ya dirá, que el SAT no visita al contribuyente físicamente. O sea, todo lo hacemos a control remoto. Entonces, pues sí, desde lo que yo veo en internet, pues tengo una percepción, pero parcial de la realidad. Entonces, eso no está contribuyendo a poder efectuar una aclaración correcta o que alguien le quite a lo mejor pues este candado a su programación del robot, porque algo que sí me ha tocado enfrentar con el SAT es que en las juntas que luego tenemos con ellos, por ejemplo, con este caso del robot, hay gente que le están llegando invitaciones por un peso de diferencia. En lo personal, o sea, o pago un peso de más o pago un peso de menos por el redondeo, o sea, eso es normal. Entonces, tenía yo a la funcionaria del área tecnológica, la responsable de este pago referenciado, así de frente como te tengo a ti, y yo le explicaba, le digo, mira, es que siempre vamos a tener un peso de diferencia por los redondeos. Entonces, si tú no le pones una programación a tu robot donde le des un margen de error, vas a estar todo el tiempo requiriendo a todo el país por los pesos de diferencia. Entonces, a mí lo que me sorprendió es la actitud de esta funcionaria porque dijo, pero no, o sea, se va a quedar el robot así porque así es perfecto. Es decir, no están como poniéndose del lado del contribuyente, no están considerando que código fiscal por eso considera un margen de error del 3% y hay un fundamento, el 55 de código. O sea, ese tipo de cuestiones legales, teóricas, ¿no? Que deberían de utilizar para programar a sus sistemas, no se lo están incluyendo. Entonces, están haciendo sistemas, sí, muy prácticos, pero que carecen de fundamento legal, carecen de una conciliación, carecen de elementos que puedan permitirle a ese sistema no ser tan cerrado. Y creo que ahí es donde estamos encontrando los Sí, errores. y creo que hoy en día, con esta experiencia que hemos tenido en las invitaciones, el contribuyente sí prefiere tener un funcionario al que le puede explicar, ¿no? O sea, no solo un robot que te permita analizar, porque continuando con que estoy entendiendo, dijiste un punto clave. Cuando un comprobante tiene un complemento,
la autoridad se va a centrar en la lectura del complemento. Entonces, quiero pensar, respondiendo un poquito lo que decía Mireya, que en el caso del complemento de nómina, los puntos que va a leer el robot va a ser, por supuesto, la fecha de pago de la nómina, pero entonces va a poder leer las claves de las percepciones y de las deducciones, que en conjunto con el catálogo te pudieran dar algo. Por ejemplo, no sé cuál sea tu experiencia, pero en mi experiencia, cuando he presentado declaraciones anuales, de repente no me está leyendo los asimilados, ¿no? Y cuando voy a revisar el timbrado de los asimilados, me ha tocado que resulta ser que hay una combinación muy interesante en el llenado de la nómina, que es el tipo de régimen, que no es el régimen fiscal, porque el régimen fiscal está en el comprobante, que es el tipo de régimen con la clave de la percepción. Hay una nota general en la guía de llenado de la nómina, que creo que todo mundo se lo pasa por el arco del triunfo, pero que dice que si tú pagas asimilados a salarios, independientemente del concepto, la única clave con la que puedes timbrar es con la 046, que es ingresos por asimilados a salarios. Entonces, yo no sé, porque tú eres la experta, no sé si mi lectura sea correcta, pero me ha tocado que el contribuyente timbra asimilados, o sea, tiene tipo de régimen asimilados, pero está timbrando la clave de sueldos y salarios. Y entonces la interpretación no es la correcta, y entonces me está acumulando en un sueldo cuando en realidad es un asimilado, ¿no? O al revés, tengo la clave 046 con la tipo de régimen sueldo o pensiones o cualquier otro. Entonces, creo que Mireya en este caso, pues, no solamente es la fecha de pago, sino la clave de las percepciones en combinación con el resto del catálogo, ¿no? Y en el caso de la recepción de pagos, que viene una versión muy interesante, porque la verdad es que los sistemas todos han hecho magia en el armado del complemento de pago con interpretaciones diferentes, ¿no? Pero esa parte donde ya la recepción de pago pueda tener el impuesto o la parte proporcional del impuesto que pagas, creo que ahí sí vamos a tener problemas, aunque mi conclusión hoy en día, Penny, es que en estas invitaciones, por lo menos en las primeras que está mandando la autoridad, donde no te coinciden las retenciones, donde no te coinciden los ingresos o las deducciones, todavía no las está leyendo. O sea, todavía no está interpretando la recepción de pagos porque no está leyendo la PPD porque está casada con la recepción, o no sé si estoy entendiendo mal, pero en cuanto pueda leer las recepciones de pago, yo creo que los contribuyentes tienen que estar más conscientes de lo que están haciendo. Mira, sí lo está leyendo, te voy a decir, lo lee porque lo tiene, no tiene la información, pero no la interpreta, y eso es un punto a nuestro favor, porque ahorita por el tema de la convivencia de la 3.3 y la 4.0, dice, bueno, aquí están los complementos, pero para poderlos leer, nos explicaban en el SAT, como que le tienen que hacer como algo extra, ¿no? Para que lo asimile. Y eso es a nuestro favor, porque entonces lo que ocurre es, ok, pero ya te voy a dejar de molestar. O sea, es decir, ya me quedó claro que tu operación, la fecha definitiva no fue enero, sino fue marzo, gracias al complemento. Entonces, con eso desactivas, pero de volada las invitaciones. Ahora, independientemente de que después, en otro proceso posterior, lee el complemento, pero la parte difícil, Yadira, yo creo que tocaste un punto bien interesante. Me voy a regresar aquí un poquito porque quiero que vean aquí un documento así clave. A ver, los robots son, no solamente tenemos el robot del SAT, tenemos el robot del Seguro Social, el robot del Infonavit, el robot de la Secretaría del Trabajo. O sea, ya todas las dependencias tienen su robot. ¿Cuál será peor? No sé, ¿no? Pero en el caso del Seguro Social, y es muy grave lo que me comentas, es que efectivamente a lo mejor es una asimilada a salarios, pero yo le puse la clave de percepción, la 1, ¿no? La de sueldos. Y bueno, a lo mejor el SAT, pues igual y no dice gran cosa porque dice, bueno, a mí me paga la retención y ahí muere, ¿no? Pero ¿qué crees que va a pasar con el Seguro Social? O sea, te va a decir, oye, pues ese me debe las cuotas.
y te va a mandar una invitación como esta. Y te tengo una noticia, Yadira, el robot del Seguro Social creo que es peor que el del SAT, porque el del Seguro Social no solamente está leyendo la nómina, está leyendo todas las facturas de clientes y proveedores de los patrones, porque está tratando de buscar proveedores de subcontratación no especializada, agresiva, disfrazados, que no están registrados en el REPSE, y está buscando en las claves de tu facturación en qué actividades estás facturando que sean congruentes con tu objeto social y que sea congruente con tu prima de riesgo, porque si no, también te están mandando una invitación. Entonces se está leyendo realmente todo, aunque se asimila y se procesa para efectos distintos, pero la realidad es que sí se analiza todo, Yaira, sí se lee todo. Y no solamente por el SAT, ahora también por parte del Seguro Social. Ay, no, es que ahora sí esa película de los hombres de negro se quedó corta en comparación con lo que está haciendo la autoridad, porque como tú dices, es cuidar todos los frentes. La verdad es que sí, lograr interpretar la lectura de todos los robots está siendo muy complicada, inclusive para el contador, que en teoría tendría que ser el especialista, ¿no? O sea, creo que estos temas que se vuelven cada vez más complejos, es un reto para nuestro gremio, para nuestra carrera, poder entender todo esto, porque tenemos muchos contadores que a mí no sabes cómo me han rebatido de, a ver, es que no ha cambiado la ley del ISR en cuanto al momento de la causación del ingreso, ¿no? Que la ley es muy clara, o sea, la ley sigue diciendo que es al momento de la entrega, al momento del pago o al momento de devengar lo que sería el comprobante. Y hoy en día la autoridad todo lo lleva al comprobante, todo está en el comprobante. Ajá. ¿No? Entonces, hay clientes que te prometo que necian en decir, pues entonces no hago el comprobante. Y yo le digo, no es que no lo tienes que hacer, ¿no? Sobre todo cuando tenemos depósitos no identificados, cuando tenemos un cliente que te va pagando poco a poquito, todo ese tema de verdad que ha sido todo una experiencia religiosa, por ponerle de algún nombre, dirías tú, porque de religioso no tiene nada, más bien ha sido todo un caos en nuestro gremio. Y pues bueno, la verdad es que yo estoy fascinada, no quiero dejarte ir, quiero que nos sigas compartiendo, porque esa parte de entender, ¿no? Ese acercamiento que tú has tenido con la autoridad para poderle plasmar y explicar la experiencia que tenemos como contribuyentes y el poderle, por supuesto, ayudar a la industria del software ha sido realmente invaluable. La verdad es que me gustaría que nos ayudaras con tus conclusiones respecto a este robot. Y quiero pedirte encarecidamente que en cuanto tengas otro espacio, tú me digas el día, la hora. Va a ser un placer volverte a tener y que nos compartas tus experiencias, como tú dijiste, ¿no? En otros robots, platicamos más bien acerca del robot, pero nos faltó ese tema de vigilancia profunda, cómo lo atiendo, qué hago, cómo el contribuyente puede regresar el alma al cuerpo, ¿no? Porque el punto es que ahora el contribuyente vive temeroso todo el tiempo. Definitivamente la recaudación ha funcionado, no sé tu experiencia, pero en mi experiencia no me pagarán a mí, pero los impuestos sí los pagan. Ajá. Mira, te voy a decir cómo se resuelve lo de vigilancia profunda. Ahorita te voy a dar el tip. Qué bueno que estás sentada para que no te me vayas a caer, porque, a ver, la solución es la siguiente, tanto para invitaciones de las simples como las de vigilancia profunda. Es más, ya ves que hay unas vigilancias que te citan en las oficinas del SAT, ¿no? Que vas y te meten al cuartito, ¿no? Y bueno. A ver, la solución práctica es no contestes y no vayas. Y yo sé que estoy confrontando a todo tu auditorio, porque es decir, no, ¿cómo la contadora? Sí, a ver, no contestes. Si te está llegando una invitación es porque sí, seguramente estás haciendo una alerta, algo
como decimos los contadores, me cuadra, pero no me checa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entrar a tu repositorio, descarga tu metadata y revisa, porque seguramente ahí vas a encontrar algún errorcillo, ¿no? Que con la fecha, que con el pago, que X, ¿no? Y entonces, a ver, una vez que detectes el error, entonces o corriges los comprobantes o presentas una complementaria. Pero ¿por qué les digo que no contesten y que no vayan? A ver, Yadira, este caso fue de un gran contribuyente. Los asesora un despacho FIFI, o sea, y este gran contribuyente es un cliente de una empresa de tecnología a la cual le doy servicio de asesoría. Ellos tienen acceso, ¿no?, a consultas directas. Y entonces me dicen, oye, Penny, fíjate que el SAT nos pidió esto, pero ¿sabes qué nos asustó? Que cuando fuimos a la junta con el SAT, teníamos una diferencia como de 30,000 millones de pesos. O sea, por eso es que ya era una vigilancia profunda, ya dirán, no eran 10, era una cifra enorme. Dice, pero ¿sabes qué nos asustó? Que nos piden contabilidad, nos piden un montón de cosas para el lunes y dicen que podemos entrar a un plan, ¿no? Así como de apoyo y, ay, no sé, dice, pero es mucho dinero. Entonces, pues el director general, pues está espantado y, bueno. Entonces les dije, a ver, primero, ¿para qué fueron? Pues porque me habían preguntado y yo les dije, no vayan, pero pues fueron por la curiosidad. Bueno, entonces, el SAT les entregó como en la presentación en PowerPoint de todas sus diferencias, ¿no?, que encontró el robot. Y entonces nos metimos al repositorio a buscar y algo que resaltaba de ese caso es que había un mes en el año donde los ingresos eran 5 veces el ingreso normal. Entonces, lo primero que yo le pregunté al contador y al fiscalista, les decía, a ver, ¿esta empresa en un mes puede vender 5 veces lo que tiene en su inventario? Ay, no, Penny, ¿cómo crees? Ay, entonces, ¿por qué aceptas un ingreso que te está determinando la autoridad que, pues no, o sea, ni de loco puedes vender? Ahora, vamos a suponer que lo vendieras. El dinero está en el banco, ¿cómo No, dice, obviamente nuestros ingresos no cuadran con eso, porque, digo, para poder vender esa cantidad, Penny, o sea, estamos hablando que eso, o sea, tendríamos que tener una rotación de inventario diaria, o sea, me explicaban, ¿no? Que físicamente no se podía hacer, ok. Entonces, a ver, si físicamente no se puede hacer, esta cifra que tienes, pues no es un ingreso real. Tenemos que encontrar qué fue lo que pasó. Entonces, para no hacerles el cuento largo, había facturas que el sistema no solamente duplicó, facturas diarias a público en general que el sistema hizo 7, 8 veces. Y eso explicaba las diferencias. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Porque ellos el lunes tenían que presentarse con contabilidad y cosas, ¿no? Para su vigilancia profunda. Entonces, a ver, aquí hay que acotar rápido. La autoridad no está ejerciendo facultades de comprobación. Entonces, o puedes presentar complementarias o puedes corregir tus comprobantes o tu contabilidad. Entonces, lo que hicimos fue, pues, cancelar las facturas duplicadas. Y entonces lo que hicimos fue, a ver, ya las cancelamos. Ah, ok, ya. Oye, Penny, pero nos esperan el lunes porque, ok, pero a ver, tú lo que les vas a comentar únicamente es, efectivamente ya revisamos, encontramos un error, aquí está el reporte de documentos duplicados, ya se cancelaron, gracias por avisarnos. Entonces lo que me comentaron ellos es que el lunes que fueron, dice, el funcionario del SAT se quería desmayar, Penny, porque obviamente cuando les comentábamos que encontramos sus comprobantes duplicados y que ya se habían cancelado, pues ellos vuelven a correr su formulita y el robot, ¿qué pasó? Pues que ya no les arrojó diferencias. O sea, de una diferencia de 30,000 millones de pesos, acabaron como con 50,000. Entonces, a lo que voy es que antes de entrar en pánico, no tomen decisiones bajo presión. Mejor primero revisen su repositorio y autocorríjanse, dado que la autoridad no está iniciando facultades de comprobación. Sí, no, es que de verdad creo que una recomendación muy válida es lo que tú dijiste al inicio del programa, o sea, estamos en un momento de, en cuanto veas tu declaración, prevente. ¿Cómo me prevengo? Bueno, no sé si estoy conjugando bien el verbo prevenir, es revisa lo que tiene tu repositorio y cuádralo, ¿no? Y bueno, y no me gustaría dejar que en algún momento, ahora sí que ya no te quiero soltar de la mano para que nos visites más seguido, la contabilidad electrónica, o sea, esa no ha desaparecido, sigue siendo un dato que también tiene la autoridad
y que no sé en qué momento la va a conjugar con esta lectura, pero yo creo que tiene que llegar a ese punto de hacer una lectura en conjunto de todo para poder entender mejor al cliente. Digo, hoy en día los robots que tienen nos meten en pánico y yo digo, qué bueno que no ha podido leer o interpretar más información porque estaríamos más paniqueados, pero también creo que tenemos el tiempo suficiente para entender estos procesos y, como tú bien dijiste, prevenirlos, ¿no? O sea, que sea algo de prevención y que hoy en día los contribuyentes, ese eslogan de no necesitas un contador, perdónenme, queridos contribuyentes, pero no necesitas uno, necesitas 2 o 3, porque necesitas el de la contabilidad financiera, el de la contabilidad fiscal y hoy en día el de la contabilidad tecnológica, ¿no? O sea, que interprete toda esta lectura para poder prevenir y conjugar, ¿no? O sea, no sé, pero de verdad, Penny, yo te agradezco infinitamente porque sé todos tus compromisos, el que nos hayas acompañado. Quiero que te despidas de la audiencia, que le des una última recomendación y por favor, terminando el programa, pongámonos de acuerdo para ver cuándo nos vuelves a visitar y nos ilustras con todo esto que la autoridad lo sabe pero no lo dice, ¿no? O sea, ahora sí lo sabe pero no lo dice. Mira, Yadira, pues yo te agradezco la realidad de que la autoridad no quiera que tengamos un asesor o un contador, es por eso, para pues dejar que el robot haga lo que se le pegue su gana y cobrar lo que quiera, ¿no? A eso se remite la simplificación. O sea, la simplificación siempre es más rápida, más práctica, pero no es legal, no toma en cuenta los pormenores. Entonces, pues si Dios quiere, pues igual y platicamos ahora del robot del Seguro Social en otro programa, porque a diferencia del SAT, las opiniones de cumplimiento para Seguro Social son diarias. O sea, cada día va cambiando tu estatus, un día puedes estar bien y al otro día ya cero. Entonces, hay que estar prevenidos con eso porque cambia radicalmente. Y pues siempre cuando tengo alguna conferencia, alguna cosa, siempre les comparto un versículo bíblico. Aquí la que están viendo en pantalla es a mi perrita Calixta, que ahorita la tengo acá abajo. Es como mi compañerita, y bueno, ella siempre está escuchando, ¿no? Lo que digo, los programas, y ella es esas mascotas que vive el momento. O sea, a lo mejor yo tengo que trabajar, pero si ella sabe que tengo 5 minutos para jugar con ella, pues los aprovecha. Y entonces tenemos que ser muy conscientes del presente y también estar conscientes de que tenemos que evolucionar, Yadira, sobre todo ahora que vamos a entrar a una versión 4.0, como decían por ahí, remasterizada del comprobante, más perfeccionada en estos temas de lectura. Y precisamente hay un pasaje del libro del Éxodo donde yo no sabía que el Señor tenía un plan A y un plan B para sacar a su pueblo de Egipto. Y nosotros nos quedamos con el plan B, que es, a ver, atravesamos el mar, ¿no? O sea, el milagro de que se abre el mar y pasa por ahí el pueblo judío. Ese es el que todos conocemos, pero ese es el plan B. El plan A era otro, era llevarlos por un lugar físico, sin mojarse, más cortito. Pero la pregunta es, ¿y por qué no los llevó por ahí si era más fácil? Porque el plan B, ¿no? Que es el más impactante. Aquí lo vemos en el versículo, porque a pesar de que era más corto, dice, si se les presenta batalla, pueden cambiar de idea y regresar a Egipto. Y lo que Dios quería es que su pueblo no, o sea, evolucionara, no mirara hacia atrás, no volviera a su pasado. Entonces, nosotros tenemos que el 31 de diciembre, ya dirá, entender que vamos a entrar a una nueva era de documentos electrónicos y no mirar atrás y cambiar la estrategia. Si antes tu estrategia era ponerle PUE a todo, pues ahora ya no. Si antes tu estrategia era no hacer complementos de pago, pues ya no. O sea, cambiar la forma en la que ahora actúas y te comportas respecto del comprobante, porque vamos a entrar a una nueva era. Así es, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Compartir tu experiencia, nos vamos a poner de acuerdo para tenerla pronto nuevamente con nosotros para que nos comparta un poco más acerca de todos estos temas que ella vive al día a día
de verdad, su experiencia es invaluable. Yo invito a la audiencia que nos siga preguntando. Ya ahorita no me dio tiempo de leer más comentarios porque el tiempo apremia y ahora sí nos extendimos. Realmente es un tema que tiene para dar mucho y pues no me resta más que agradecer a nuestra audiencia que nos haya acompañado, a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora, a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Pues amigos, acuérdense que viene una nueva era, prepárense y pues nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital.